Pues estamos agradecidos con el Señor, hermanos, porque nos permite ya estar en la hora 14 de nuestro instituto local en Coacalco, la materia Epístolas Paulinas. Hoy nos toca Segunda Timoteo, y en este caso es el tema Testificando de Cristo. Hay una tarea, recuerde que son de una página, breves, nada más para dar como un vistazo a cada una de las horas, y en esta ocasión la tarea es presente doctrinas en segunda Timoteo. O sea, viendo la carta a Timoteo, la segunda, ¿qué doctrinas hay? Y de hecho puede ser este bosquejo, ¿no?, que tenemos aquí, porque ya tenemos aquí los principales temas: testificando de Cristo, un buen soldado, un obrero aprobado, hombres en los postreros días y predica la palabra. Tenemos aquí entonces la salutación. Recuerda que Pablo da como un esquema muy fijo de epístolas muy formales y se presentaba al principio y quién es el que está escribiendo como una forma de autoridad, y al final pues da una salutación a algunas personas de las iglesias. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces es una carta, posiblemente la última que escribió Pablo allá en la cárcel en Roma, y bueno, sabe que va a morir, tiene muchos conflictos encima, pero aún así un hombre de Dios o una mujer de Dios tiene que dar algo, y en este caso da la bendición a Timoteo. Dice: te deseo gracia, misericordia y paz. Recordamos entonces, la gracia es el regalo de Dios, el regalo que produce mucho gozo. Entonces le desea algo muy bueno a Timoteo, y luego la misericordia, porque Dios acerca su corazón a nuestra miseria. Recuerda que eso es miserere, cardía, acercar el corazón a la miseria. Y luego dice la paz, irene, o sea, la paz es la armonía perfecta con Dios y con los demás. Entonces eso es como la norma, ¿no?, de un creyente real que está en las cosas de Dios. Tiene la gracia, la misericordia y la paz en las cosas de Dios. Luego dice: doy gracias a mi Dios, testificando de Cristo, al cual sirvo desde mis mayores, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti, porque nos fue dado mediante un espíritu de profecía, la palabra de profecía. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, para que ahora ha sido manifestado la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol para predicar a los gentiles. Entonces, la gran norma de un siervo de Dios es testificar de Cristo. No testificamos de nosotros mismos ni de alguien más, testimonio de Cristo. Y dice ahí Pablo a Timoteo: por favor, no dejes de dar testimonio de quién es Jesús. O sea, aunque estés en circunstancias como la cárcel de Pablo, o a veces la persecución que tuvo Timoteo, o enfermedades que también tuvo Timoteo, dice ahí Pablo: bueno, no dejes de dar testimonio de quién es Jesús. Siempre tienes que estar dando testimonio de Jesús. Y luego dice también: por lo cual, asimismo, padezco esto. Retén la forma de las palabras que de mí oíste, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló, y el Señor tenga misericordia de él en el día del Señor Jesús. Entonces tenemos aquí, hermanos, algunas aflicciones, porque como tenemos una cultura de mucha gratificación, de mucho éxito, de mucha complacencia, muchas personas piensan que el Evangelio es así: voy a estar bien, no me va a faltar nada, voy a tener abundancia, y no es así. El Evangelio también es sufrimiento. Dice Pablo: estoy padeciendo ¿qué? Cárcel. O sea, no hizo ningún delito, predicó de Jesús, los judíos no quisieron el mensaje y lo empezaron a hostigar. ¿Se acuerda ahí en Hechos cómo estaban siempre en contra? Pues estando en contra del Evangelio y atacando y acusando de cosas muy graves, muchas veces falsas, porque como que decían cosas así de lo que Pablo estaba citando, pero lo tergiversaban. Entonces decían: este hombre está en contra de Roma, dice que hay otro señor que se llama Jesús, no está con el César. Y ese tipo de acusaciones pues generaron en Pablo pues la idea de ir a la cárcel.
la necesidad de estar en la cárcel predicando de Jesús, ¿no? Y dice, estoy padeciendo por Cristo esto. La cárcel la padecía por Jesús. Recuerde, ninguna cárcel es bonita. Definitivamente hay ahí cosas muy feas, ¿no? La gente que está ahí metida, el olor, el estar encerrado, el miedo del juicio que siempre estaba sobre su vida. Y no olvidemos que estaba nada menos que Nerón. El emperador era Nerón, un hombre totalmente loco, que después quemó Roma, ¿no? Y acusó a los cristianos. Entonces, a veces las autoridades humanas son así, tienen una locura total, están lejos de Dios, y aún así Pablo estaba pues sujeto a ese pues déspota de Roma. Y sin embargo decía Pablo, bueno, padezco estas cosas y quiero hacerlo bien, quiero seguir adelante en las cosas de Dios. Y luego dice que también hay misericordia en Onesíforo. Recuerde que hay una serie de líderes o personas que Pablo conocía muy cercanos, que eran pues como pastores, o ancianos o gente más o menos de alguna confianza, y Pablo dice, cuando estuve en Roma, ahí en la cárcel vino Onesíforo a verme. Que ven, bueno, que haya personas, ¿no?, que nos van a ver cuando estamos, imagínense, en la cárcel, o en una cuestión así muy difícil, de mucha complicación. Dice Pablo, él vino a buscarme a Roma, y me confortó y me consoló, pero también hay otros que me han abandonado. No sé cuántos somos muy susceptibles al abandono, porque decimos que a mí me tengan en cuenta, que esté presente siempre, que me den algo que yo necesito, pero a veces la gente nos olvida. Definitivamente, pero decía, me están olvidando. Y recordemos, era un anciano de más o menos 64 años en ese momento Pablo, entonces ya viejo y solo, y en la cárcel dice, estoy solo. Entonces hay que estar dispuestos a todo. El evangelio no es puro gozo, no es siempre éxito. Recordemos el evangelio de la prosperidad que hoy se predica, ¿no? En muchos lugares. Vas a ser rico, no te va a faltar nada, tienes todo en la mano. Y no es cierto. A veces las cosas están muy bien, porque es el plan de Dios, y a veces están mal. Y aunque estén bien o mal, nosotros tenemos que seguir testificando de Jesús. Luego habla de un buen soldado de Jesucristo. Pablo usa algunas metáforas. Dice que la iglesia es pues una planta, que es un edificio, usa varias metáforas. Y aquí dice que un obrero de Dios puede ser como un buen soldado. Dice ahí 2:1 al 33, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y también por la lucha de un atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tú también haz esto en las cosas del Señor. El labrador no recibe las cosas de inmediato, tiene que esforzarse y primero sembrar para obtener un fruto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual sufre penalidades hasta prisiones como malhechor. Por tanto, todo lo soporto por amor al Señor, y hasta prisiones. Y mi palabra fiel es esta: si alguno lucha como atleta, tendrá la corona de la vida. Y también tenemos que el sufrimiento, si sufrimos ahora, reinaremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios sigue siendo fiel. ¿Qué tal la metáfora, decíamos, la ilustración de un soldado? Un soldado no puede oponerse a las órdenes, no puede quejarse, está para lo que lo pongan. Y a veces tenemos oficiales pues muy preparados o de buen carácter, y hay algunos que no. Y entonces el soldado tiene que obedecer. Dice aquí Pablo, entonces, como si Jesús fuera nuestro general, el gran general del ejército que es la iglesia, somos soldados. Todos nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que hacerlo con toda disposición. La disciplina, ¿no? ¿A qué hora se levanta un soldado de dormir? Oye, hermano, pues de madrugada, ¿no? Normalmente están ahí de madrugada, según los turnos que tengan, a veces muy temprano, a veces muy tarde, haciendo cosas a veces muy difíciles, poniendo en riesgo su vida para que otros tengan alguna protección. Eso es lo que se supone que hace un soldado. Entonces, dice aquí Pablo a Timoteo, tú eres como un buen soldado de Jesucristo. Tienes que estar con la disposición, con el carácter de hacer las cosas, pase lo que pase. Y lo que has oído de mente muchos testigos, esto encarga también a otros. Qué importante es el testimonio. Porque hoy tenemos un mundo de muchas imágenes, ¿no? La gente con imagen, con alguna apariencia, parece que está muy bien, pero a veces nada más hay una imagen y no hay fondo. No hay verdad, no hay testimonio. Aquí dice Pablo, yo estoy sufriendo muchas cosas y quiero que tú también pienses que puedes sufrir. No sé cuántos estaremos dispuestos a ir a la cárcel por el evangelio, porque esa es una de las metas, ¿no? Que dice la persecución. Gracias a Dios que ahorita en México no tenemos una persecución general o fuerte, pero siempre ha habido persecución.
Y ha habido cárcel, ha habido injusticias contra muchos que están predicando el Evangelio. Dice Pablo, por eso entonces tú tienes que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aún hasta la cárcel, las acusaciones, pero mientras tú te mantengas bien. Porque sería muy triste que fuéramos a la cárcel por cometer delitos. Porque ahí hay muchas personas que por delitos están en la cárcel. Y dice Pablo, en tu caso no, si te llevan a la cárcel es porque tú estás predicando el Evangelio, no es porque hagas algo malo. Entonces tenemos que estar dispuestos a las cosas de Dios y tener pues el mensaje de obediencia y de estar en las cosas de Dios, de constancia y de no desesperarnos. Porque igual imagínense la paciencia de un soldado, ¿no? Tienen que estar ahí horas o días o como se dispongan las cosas y no pueden estarse quejando. Tampoco pueden dejar de funcionar, ¿no? Incluso al estar parados ahí en un lugar, ahí están firmes, ¿no? Dicen firmes, no pueden ni moverse, están ahí firmes hasta que alguien les da la orden, ¿no? Entonces, qué importante es que tengamos esa disciplina. No va a ser tan fuerte en lo físico o lo militar, así como vemos a los hombres, pero sí hay una disciplina. En las cosas de Dios nosotros estamos firmes porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros tenemos que seguir funcionando, tenemos que seguir en las cosas de Dios como Él quiere. Es importantísimo que nosotros tengamos esto. Y luego da una segunda metáfora. Además el soldado dice como un atleta. Tú eres como un atleta que tiene que lograr la meta de vencer a otros. Y para vencer a otros hay que ser mejor que ellos. Entonces no es fácil. Porque a veces pensamos que un atleta, bueno, está bien fácil, no, es muy pesado. Imagínense, no sé, el área que usted quiere en deportes, es mucha disciplina. ¿Qué tal la alimentación? ¿No? No pueden comer lo que sea, no pueden hacer lo que sea, los horarios, el estar entrenando, el estar repitiendo lo que van a hacer en el deporte. Dice aquí Pablo, entonces tú eres como un atleta que está entrenado en una gran carrera. Y no nada más es una carrera de pocos metros, puede ser un maratón, ¿no? Puede ser una carrera muy larga y tú estás preparado para eso. Entonces tienes que estar dispuesto al tiempo, a las cosas de Dios y a veces a un esfuerzo extra. Porque no siempre las cosas parecen fáciles, ¿no? Entonces dice Pablo aquí, el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es luchar? Pues esforzarse. Es como vencer todo tipo de obstáculos, ¿no? ¿Qué tal el sueño, el cansancio, a veces el deseo de hacer las cosas cuando queremos hacerlas y un atleta no puede hacerlo? Porque está totalmente sujeto a una disciplina. Y a veces los vemos, ¿no? Cuando tienen las medallas de oro y eso se ve muy bonito, pero son años de trabajo. No es nada más llegar ahí y tener la medalla. Para llegar ahí se requiere mucho esfuerzo. Entonces es muy importante que nosotros veamos eso, de que en Cristo estamos como atletas. Sí, como un soldado, con la disciplina y la entrega y la disposición, pero como un atleta, con la idea de lograr la meta y vencer a otros, porque esos otros también se van a esforzar y todos quieren esa meta. Y recordemos que en ese tiempo eran como coronas de olivo, no eran metales ni nada muy valioso, entonces era algo así de ramas de olivo y lo hacían como tipo corona y lo entregaban. Entonces esa corona duraba un día, porque al día siguiente ya estaba secando. Entonces imagínense, por una corona de un día, trabajar por mucho esfuerzo. Entonces en Cristo con más ganas hay que luchar porque Él tiene una corona de vida, tiene una corona de bendición, una corona real en la cual podemos estar, ¿no? Entonces dice Pablo aquí, tú eres como un atleta y tienes que estarte absteniendo de todo. Con la abstinencia, con el esfuerzo, con el estar practicando lo que tienes que hacer en tu deporte para que llegues a la meta. Y no como cualquiera, sino que llegues para ganar. Y para ganar se requiere mucho, mucho esfuerzo. Y luego dice, acuérdate de ¿quién? De Jesucristo. El mensaje ahora no es un soldado, ni tampoco un atleta, es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Que teniendo todo, se hizo pobre. Que estando sin ninguna necesidad, vino a padecer muchas necesidades. Que teniendo toda la gloria, la adoración, vino a ser como un bebé y a nacer aquí en la tierra y a tener hambre, frío, sueño. Todo lo que tenemos en el cuerpo los hombres lo tuvo Jesús. Y dice aquí entonces Jesús es como del linaje de David, pero Él vino a humillarse. Y si Él vino a humillarse, pues ¿quién eres tú que no te humillas? Porque a veces a algunos nos da mucho trabajo la humillación. No nos gusta mucho el esfuerzo, no nos gusta mucho pues la penalidad o la vergüenza o cualquier sufrimiento, ¿no? Dice aquí Jesús vino a dar su vida. Dios vino a morir por el hombre. Recordamos porque lo vemos todos los días los creyentes, ¿no? Dios murió por nosotros. Porque mucha gente dice, ¿qué ha hecho Dios? Pues murió. Nada más que no están enterados porque no les interesa mucho, pero murió. Hace 2000 años nació como un bebé y estuvo aquí en la tierra 33 años y luego murió. Pero también, ¿qué cosa? Resucitó.
Entonces, la obra de Dios es muy importante para que siempre la estemos observando. No es una obra sencilla, no es una obra casual, es la obra de todos los días en nuestra vida, ¿no? Entonces, si Jesús vino y estuvo hasta la cruz y fue y murió y resucitó, pues nosotros también tenemos que tomar como un ejemplo a Jesús y estar en las cosas de Dios para que todas las cosas funcionen bien. Luego tenemos, hermanos, un obrero aprobado. Dice ahí, en 2, del 14 al 26, de 2 Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Evita las vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad, y tú la palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, pero en una casa grande no solamente hay instrumentos de plata y oro, así que también si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, porque el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen y que le escapen del lazo del diablo, en el cual están cautivos a la voluntad de él. Entonces esto del obrero aprobado es muy importante también. Ahora, no nada más decíamos el atleta o el soldado o Jesús. Ahora, un obrero. Una persona que está trabajando es alguien que tiene mucho que esforzarse. Alguien que está trabajando muy fuerte por algo. Y esto que tenemos aquí como esfuerzo del obrero es que está entregado a una obra, a una labor, posiblemente para que le paguen, posiblemente porque es importante para él, pero dice entonces tú tienes que presentarte como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, hermanos, hay que mejorar nuestra relación con Dios. No está perfecta. Qué bueno que estemos en Cristo, qué bueno que estemos en las cosas de Dios, pero aún así hay cosas que podemos mejorar. Por eso dice, procura, es como un esfuerzo constante. Preséntate mejor delante del Señor. Imagínese un obrero al que le pagan y tiene que mejorar. No sé cuántos los presionan en el trabajo, creo que a todos, ¿no? Para que te produzcan más, para que estén mejor las cosas, entonces no siempre estás tranquilo. A veces es mucha la presión, ¿no? Si no logras la meta te pueden correr o no te dan los bonos o lo que sea. Entonces el obrero en cualquier trabajo tiene que esforzarse. No está por autocomplacencia, porque imagínense la gente que va como que a divertirse, ¿no? Es que el trabajo está muy pesado, me exigen mucho, pues sí. ¿Qué quiere? Así están los trabajos, ¿no? Quisiéramos otra cosa, pero el trabajo es así. Dice, entonces tú tienes que ser como un obrero que se presenta aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Otra vez corregir nuestros caminos, porque a veces tenemos cosas que parecen vergonzosas. Cierto descuido, alguna impiedad, algunas cosas todavía de la carne, porque recordamos que seguimos en la carne. Batallamos con el pecado, con las tentaciones, con las debilidades. Y dice aquí Pablo, entonces tú tienes que presentarte delante de Dios sin vergüenza. Que no tengas de qué avergonzarte, sino que tengas las cosas bien. Ahora, ¿qué tan importante es no entrar en discusiones vanas? Dice, evita las vanas palabrerías. ¿Usted conoce gente que le encanta discutir de cosas que no son muy importantes? Es que esta palabra y esto y aquello, y cosas que ni siquiera son importantes en la palabra de Dios, y están siempre discutiendo. Les gusta mucho argumentar, les gusta mucho estar en contra, como saber más que otros, ¿no? Y aquel que siempre quiere saber más que otros es soberbio. Porque dice aquí, estas personas conducen a la impiedad. Mas tú evita ese tipo de palabrerías, o sea, enfócate en lo importante. Lo importante es Jesús, su palabra, la obra de Dios, entonces en eso me enfoco, porque estas son las cosas trascendentales, ¿no? Las palabrerías y las cosas que la gente dice no es tan importante. No sé cuántos hemos hablado con personas que les encanta el judaísmo, ¿no? Son cristianos y les encanta más los judíos que los cristianos. Es que esta palabra hebrea, el hebreo ya pasó. Tuvo una etapa de bendición, las ceremonias, la ley que vino por la gracia de Dios, pero ya vino Jesús. Y venido Jesús tenemos otras cosas mucho más trascendentales e importantes. Entonces dice aquí, no te enredes en vanas palabrerías, porque hay personas que les encanta estar hablando de esas cosas y se desvían de la verdad. Porque decimos, bueno, no es tan importante cuánto hebreo sabes, lo importante es la palabra de Dios, ¿no? Podemos saber hebreo o no, no es importante, pero lo que sí es importantísimo es que estemos entregados a lo más importante, que es predicar el Evangelio. Y luego dice aquí, hay dos personas que se desviaron del camino. No sé a cuántos nos duele que la gente se desvíe del camino, pero ha sucedido, sucede y sucederá. Entonces es muy importante que no estemos tan sensibles a eso. Porque dice aquí Pablo, Himeneo y Fileto se desviaron,
diciendo que ya llegó la resurrección. Recuerden que en ese momento era el tiempo en que había algunas dudas en algunos, porque cuando dice ahí en el Evangelio de Juan, de Jesús, cuando Jesús habla con Pedro en Juan 21 y le dice, ¿me amas más que otros? Y dice, pero sí te amo. Y dice, bueno, ¿y Juan qué? Y Jesús dijo, ¿y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, qué te importa a ti? ¿Se acuerdan? Entonces, algunos pensaban que Juan el apóstol, hasta que muriera, iba a venir Jesús. Y decían, bueno, si es muy inmediato, pues ya es muy pronto. Y hay dos ahí que dicen, ya se efectuó la resurrección, basados en mentiras. Y hay mucha gente que lo hace como por protagonismo, ¿no? Por lucimiento personal. Dicen, ya está la resurrección, ya llegó Jesús, ya se llevó a la iglesia. Y dice, pero no ha llegado. El Señor no ha llegado. Y hoy tenemos que son 2000 años de distancia con ellos, ¿no? O sea, no era tan inmediato como pensaban. Pero sí decían algunos que se había desviado de la doctrina. Entonces, si alguien se desvía, hermano, hay que orar por ellos. Pero que no nos afecte tanto porque queremos que la obra de Dios siga adelante. Porque quienes están más preocupados por los que ya no están que por los que sí están. ¿Te has fijado en eso? Ya no viene fulano. Nos duele. Hay que orar por él o por ella. Pero los que sí están, gracias a Dios por ellos, porque continúan, la obra de Dios sigue en sus vidas, ¿no? Luego dice aquí, sin embargo, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, lo importante no son las palabrillas, las cosas así de mucha fantasía que a la gente le encanta predicar por allí. Dice aquí, el Señor conoce a los que son suyos. O sea, Dios conoce a los salvos. Él conoce a los que están en su obra y entonces eso es lo más importante. Y dice ahí, si alguno se libra de esas cosas, hará bien. ¿De qué? De las vanas palabrerías. Por eso estamos diciendo, no nos interesa tanto. Mucha gente que predica cosas muy secundarias y parecen muy llamativos, ¿no? Y hay mucha gente que tienen seguidores, les encanta ese tipo de cosas, ¿no? Es que esta persona dijo acá, miren, no nos interesa lo que digan. Si no está en la palabra, si no están basándose en un texto, en muchos textos de la palabra, no nos interesa. Porque dirán 1000 cosas, algunas muy atractivas, otras muy falsas, pero nosotros no queremos desviarnos, queremos tener la bendición con el Señor. Y luego, ¿qué tal cuando dice, huye de las pasiones juveniles? Recordemos que en la juventud tenemos muchas pasiones. A veces hay más pasión que razonamiento en la juventud. Dice aquí, por eso Pablo, entonces, huye de las pasiones juveniles, porque Timoteo tenía como 40 años, Pablo tenía 60 y tantos, ¿no? O sea, había una diferencia de edades. Y dice ahí Pablo a Timoteo, huye de esas pasiones porque van a estar. Pueden ser cuestiones sexuales, cuestiones de soberbia, hay muchas cosas. Y dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas porque por eso muchos han desviado. La pasión va a seguir ahí, pero recordemos, el Espíritu Santo nos controla para que las pasiones se conviertan en sentimientos o en relaciones o en compromisos, ¿no? Porque las cosas de mucha pasión desordenada, entonces traemos en muchos pecados. Tenemos por eso que estar sujetando esas cosas para que el Señor nos dé más en lo espiritual, que crezcamos más en lo espiritual que en lo carnal, ¿no? Y luego dice otra vez, desecha las cuestiones necias a insensatas. O sea, hay mucha gente a la que le encanta estar hablando de necedades. Es que aquí no me importa el evangelio, me importa más aquello, me importa más esto, es que aquella persona dijo aquello. Hermano, no nos interesa, de veras, nada. Si no están basados en la palabra de Dios, oramos por ellos, pero no tenemos por qué estar ahí escuchando tanta cosa, porque como que nos distrae, ¿no? Lo importante es las cosas de Dios. Y luego dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar y tener un carácter afable con los demás. O sea, los que quieren servir al Señor tienen un carácter que primero tiene que demostrarse. Dice ahí Pablo a Timoteo, bueno, un siervo de Dios no tiene que ser contencioso. No sé cuánta gente es de mucha pelea. Vengo de malas, hoy ni me hablen, no saben cómo vengo, ¿eh? Hoy vengo bien filoso, tiene complejo de cuchillo. Entonces, no importa que venga enojado o como venga, tengo que ser amable con la gente. Dice ahí, un hombre de Dios o una mujer de Dios no debe andar peleando con los demás. Tiene que tener un carácter controlado, tiene que tener un carácter de amor y de paz y de verdad compartir las cosas importantes con los demás, ¿no? Y usted tiene que ser amable, o sea, que generemos amor, porque a veces como que se basa mucho en autoridad, ¿no? Hay algunos hermanos que son así de mucha autoridad y está bien la autoridad, pero no tienen amor. El amor es importantísimo y la cercanía con la gente. Y luego dice algo muy importante en los que quieren enseñar, dice que sea apto para enseñar. O sea, un pastor o un maestro en la iglesia tiene que poder dar una buena clase. Ahora, la palabra aquí es interesante, porque originalmente es la palabra didácticos. Dice que sean didácticos. ¿A qué le suena la didáctica? Pedagogía, ¿no? Otra transliteración al español, de didáctico en griego, en español se escribe igualito, didáctico.
y es preparado para la enseñanza, profundo en la enseñanza, bien planificado, que haga las cosas interesantes y que parezca muy, muy bonito estar aprendiendo. Y sin embargo, si alguien no es didáctico, posiblemente no sea un buen maestro, porque puede ser aburrido. No sé cuánta gente se basa más en la autoridad, ¿no? O en las cosas así como de, pues mucha, llamar la atención, literalmente. Y no están basados en la palabra de Dios. Entonces tengo que aprender a ser didáctico, más pausado, a lo mejor mejor planeada la situación, porque hay quienes por emoción a veces no tienen la planeación. Y dice aquí Pablo a Timoteo, un maestro tiene que ser didáctico. Luego habla del cuarto tema aquí, los hombres en los postreros días. En 3 del 1 al 17. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de verdad, pero que negarán la eficacia de ella, porque de estos han salido los que se meten en las casas de las mujercillas llevándolas cautivas. Ellas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es maldad en personas que pretenden estar en las cosas de Dios. Luego dice, y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, mas no irán lejos, porque la insensatez será manifiesta a todos. Pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sobrevino en Asia y en Listra, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas a los hombres malos y a los engañadores irán de mal en peor. Pero tú hiciste en esto, en lo que has aprendido y te persuadiste, y que desde la niñez has conocido las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El problema aquí es, hermano, que la impiedad está en el mundo. Pero lo malo es que gente impía se ha metido a la iglesia. Entonces esto es altamente peligroso, porque dice aquí Pablo, hay personas que parecen creyentes, pero no son creyentes. Por eso decíamos, cuidado con la imagen, ¿no? Porque a la gente le encantan las imágenes. Y dice ahí Pablo, no es por imagen, es por un carácter de verdad, porque estas personas son intemperantes, o sea, nadie los puede controlar. Pueden ser blasfemos, pueden ser mentirosos, desobedientes, ingratos. ¿Cuánta gente en la iglesia ha sido ingrata? Que en vez de agradecer es ingrato. Ya ahí empezamos mal, ¿no? Porque los creyentes tenemos que estar agradecidos con Dios y agradecidos con los demás. Es importantísimo la gratitud allí, ¿no? Pero dice también, amadores de deleites. O sea, mucha gente muy dada. Decíamos a los vicios, ¿no? Al alcohol, a las drogas, a todo tipo de sustancias. Están entregados a eso. Y sin embargo a la gente le llega a gustar. Es que esta persona como que es media viciosa, pero predica bonito. Y nuestra iglesia está muy grande, ¿no? Tiene mucha tecnología. La tecnología no está mal en sí, el problema es el carácter. Por eso dice aquí Pablo a Timoteo, ten cuidado con el carácter, porque todos tenemos algo de esto. Sin Cristo todos tenemos mucho o tal vez todo de esto. Y necesitamos entonces ir dejando lo que está mal. Traidores. ¿Cuánta gente ha traicionado las cosas de Dios? Lamentablemente no. Y sin embargo tienen grupos grandes. Tienen seguidores, no, es que no estaba de acuerdo, nunca participe en una división. Cuando alguien se va de la iglesia, hermano, que se vaya solo, porque llegamos solos, ¿no? Hombre, mujer o familia se van y ya, pero hay gente que empieza a jalar personas, y estamos en contra de esto, y vente con nosotros, te vamos a dar algo mejor que aquí. Cuidado con eso, porque si me están diciendo algo que causa una división, yo no puedo participar en eso. Ninguna división viene de Dios, porque Dios no divide, Dios multiplica, ¿no? Pero dice aquí, estas personas son calumniadores, son desobedientes a los padres, son ingratos, tienen muchos vicios e incluso en lo sexual. Dice ahí, tienen amantes, mujeres que no están en las cosas de Dios, por eso usa la palabra mujercillas, porque decimos, bueno, hay mucha gente que llega a la iglesia y todos venimos con mucho daño. Incluso quebranto sexual y de otras áreas, y tenemos que ser restaurados. Pero dice aquí Pablo, estas personas no se restauran, siguen cometiendo fornicación. Por eso, mucho cuidado con la fornicación. Nosotros nunca tendremos un apoyo a ese tipo de conductas, porque en el mundo se ve muy común, ¿no? Recordamos aquí que parece como muy moderno, la gente tiene fornicación, adulterio como un valor, y es un antivalor. Por eso siempre decimos, tengamos cuidado con estas cosas.
Nunca está bien que un hombre y una mujer se vean solos fuera del contexto de la comunión con la iglesia y aparte por allá, ¿no? Porque parece muy moderno. Decimos, bueno, es que no puedo estar ahí. ¿Por qué? Porque damos lugar a muchas cosas. Incluso si llegamos a la casa de una familia y no está la familia, y nada más está el hombre o la mujer, ¿qué hacemos? Pues nos vamos, ¿verdad? Que decimos, ay, vengo en el nombre del Señor. Pues no, gracias, me tengo que ir. Porque hay mucha gente que no se cuida de esas cosas. Decimos, bueno, es muy importante tener cuidado porque la conducta de la fornicación y el adulterio está en todos lados. Entonces hay que evitar esas cosas. Y luego dice, estas personas pretenden que conocen más y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cuánta gente habla de cosas, no? Y modernidad y belleza y esto y cosas así que nada más es la pura carne la que se vende ahí, pero no hay nada espiritual. Y luego dice aquí, y así como Janes y Jambres, aquí da nombre a los dos que resistieron a Moisés. Dice, bueno, estos dos magos egipcios resistieron a Moisés. Quieren imitar las cosas de Dios. ¿Qué pasa en el mundo? Lo mismo. El diablo no tiene poder, ni tiene autoridad, ni creatividad y quiere imitar las cosas de Dios. Pues siempre decimos, hay cosas que parecen de la iglesia, ¿no? Los grupos espiritistas, espiritualistas, espirituales, de todo tipo parecen, pero no son. Por eso dice aquí, entonces tengan cuidado con las personas que están diciendo cosas que no están bien. Luego dice algo muy importante, predica la palabra. 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad del oído. Tú puedes ser sobre en todo, porque yo estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. O sea, Pablo está por morir. No es cualquier pérdida, hermano. Porque algunos perdemos algo muy pequeñito y ya no queremos continuar. Y ya sentimos que no vale la pena. Y Pablo estaba por perder la vida. Estaba en la cárcel. Recordamos que dice, estoy solo y tengo frío, me han abandonado. Nada más Lucas estuvo conmigo. En otra ocasión nadie, es lo que dice al final Pablo. Nadie estuvo conmigo. O sea, la soledad. Y hay gente que no soporta la soledad. Sin embargo, hay que estar dispuestos a todo. Qué bueno que tengamos compañía. Que aunque seamos como somos, hay gente que nos ama y está con nosotros. Es una gratitud. Sin embargo, llegará el tiempo que estemos solos, todos. Y dice ahí Pablo, entonces, como yo estoy teniendo estas cosas difíciles en mi vida, te insto para que tú te estés más firme en las cosas de Dios. Predica la palabra. Qué importante es, hermano, predicar la palabra en la iglesia cristiana. Porque hay muchos grupos que se llaman cristianos que hablan de muchas cosas. Hace muchísimos años fuimos a una iglesia y en la iglesia hay una letrero en la entrada. Ahí decía, ven a la conferencia, ¿cómo dejar de fumar en 10 días? ¿Qué tal? ¿Estará bien eso? Oiga, eso es lo que son grupos de autoayuda, ¿no? Ven para la conferencia y son conferencias muy atractivas. Y hay gente que está ahí muy interesada. Decimos, no me estás predicando la palabra. Si me predican la palabra, me edifico, me corrijo, me estoy creciendo, si soy de Dios. Pero hay muchos grupos que parecen otras cosas y no predican la palabra. No sé cuántos incluso hacen cosas como muy llamativas, ¿no? Esos grupos así de autoayuda, de mucha realización, tienen grupos muy grandes, tienen equipos de veras impresionantes y son atractivos, pero no están predicando la palabra. Por eso, una pregunta que queríamos aquí en Huacalco: ¿cómo estuvo el evento? No me interesa. Ni la alabanza, ni los grupos, ni nada. ¿Predicaban la palabra? Si no predicaban la palabra, perdimos el tiempo. Porque hay muchos grupos que hablan de muchas cosas y no están con la palabra de Dios. Claro, la música no está mal, o la conferencia o el evento, está bien todo eso, pero es muy secundario. Lo más importante es la palabra. ¿Qué tanto predicaron de la palabra? Porque incluso si no tenemos discernimiento, a veces aceptamos cualquier tipo de cosas. Hay hermanos que les encanta escuchar lo que sea con tal de que suene bonito. Decimos, no, es que tienen que estar predicando la palabra de Dios. Claro, hay excelentes expositores y expositoras de la palabra, maestros y maestras, predicadores, misioneros muy buenos. Los escuchamos siempre. De hecho, todos los días escuchamos nosotros conferencistas cristianos de cierta calidad. Y es muy importante que veamos entonces, hermano, cuánto se está predicando de la palabra. Porque si predicamos la palabra, hay bendición, hay salvación, hay transformación. Si no predicamos la palabra, palabras bonitas, ¿no? Cosas así que sean atractivas, pero no predica la palabra, ya tenemos la falla de estarnos apartando de las cosas de Dios. Y luego al final, Pablo le da instrucciones personales a Timoteo. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado.
Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos contigo, Israel. A Tíquico envía a Éfeso, son siervos de Dios. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Guarda tú también de él. En la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y para que por mí fuese cumplida la predicación, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para el reino celestial. ¿Hay dificultades al servicio, hermano, o puro gozo? Porque hoy hay quienes tienen ese enfoque, ¿no? Si eres un siervo de Dios, te va a ir bien siempre. No te faltará el dinero, vas a tener todo lo que necesites, Dios está contigo. Esas cosas son ciertas, pero no es todo. También hay un tiempo en que tenemos que sufrir. Imagínense Pablo ya de 64 o 65 años. Dice, solamente está conmigo Lucas, pero hay otros dos que me traicionaron. Por eso, hermanos, hay que superar la idea de la traición. Quienes se aparten de Dios, oramos por ellos, de veras que oramos por ellos. Pero ya no podemos estar enfocados en lo que quieran decir o hacer en la iglesia. En la iglesia no se hace lo que cada quien quiere, se hace lo que Dios dice. La palabra, la bendición, la administración de Dios es muy importante, lo que Dios está haciendo en su iglesia. Siempre que sea de Dios nos dará mucho gozo, ¿no? Pero cuando algo no funciona o alguien no está en las cosas de Dios, tenemos que separarnos de. Porque siempre decimos, bueno, no porque estuvo en la iglesia hay que seguir escuchando. Porque hay mucha gente que tiene esa idea, ¿no? Es que como estuvo en la iglesia, seguramente lo que predica está correcto. Mire, no sabemos. Realmente lo único que sabemos es lo que predicamos a nivel local o en la denominación, nada más. Fuera de esto hay quienes predican muy bien y qué bueno, y hay quienes no. Entonces por eso es muy importante que tengamos cuidado con la doctrina otra vez. Sí es bonita la edificación, los grupos, los eventos, es lindo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que estemos predicando la palabra del Señor y que tengamos entonces como la constancia en las cosas de Dios. Ahora, un apóstol como Pablo, en la cárcel y además con frío, ¿no le parece como que son problemas a veces que quisiéramos evitar a los demás? Sin embargo lo tuvo. Entonces estos apóstoles pretendidos, movimiento apostólico profético, que hay mucha unción y que bendición y que me vengas a servir, están totalmente errados. Por eso nunca estamos de acuerdo con eso, porque están desenfocando, ¿no? Claro que la autoridad, la palabra del ministerio es una bendición, pero no de esa manera como tan autónoma, ¿no? O con tanta soberbia. Porque hay personas así muy elevadas en su actitud. Y dice aquí Pablo, me han abandonado todos. Si alguien me abandona, ¿qué hago? Pues sigo adelante. Porque hay quienes están muy susceptibles. Me dejó fulano, me dejó sutano. Pues qué madurez, hermano, porque nos van a seguir dejando muchos. Por la gracia de Dios hay quien está con nosotros. Tenemos gente cercana, gente cálida, gente que es parte de un equipo muy linda, y hay gente que no. Y hay gente incluso que se aparta de las cosas de Dios. ¿Y qué hacemos por ellos? Oramos, pero que no nos afecte lo que están haciendo. Porque aquí dice Pablo, me están causando problemas. Sin embargo, yo oro por los que sí están funcionando en las cosas de Dios. Luego dice, tráeme el capote. ¿Recuerda como una cobija? Dice Pablo ahí, dejé en Troas, en la casa de Carpo, porque tenía frío. No sé cuántos somos susceptibles al frío, pero decimos, ay, qué frío tengo, me voy a morir. Sentimos que nos morimos a veces, ¿no? Pero realmente, hermano, esas son cosas que podemos padecer. O sea, tienes que estar dispuesto al sufrimiento. Porque en la comodidad, la prosperidad, la riqueza, la salud, esas son cosas muy lindas, pero no siempre están. Dice aquí Pablo, bueno, me han dejado todos, nada más Lucas está conmigo en una ocasión, está en la cárcel, y en la segunda ocasión nadie estuvo conmigo. Ahora, si nadie está conmigo, Pablo concluye, pero Dios está conmigo. O sea, dispóngase a despojarse de sus cercanos. Porque hay quien nunca está dispuesto. Dice, no, tienen que estar conmigo. Sí pueden y no siempre pueden. Y cuando no estén, Dios está con nosotros. En su segunda defensa, Pablo, ante Roma, ante Nerón y su corte, estuvo solo. Dice, pero sin embargo, como Dios está conmigo, puedo seguir adelante. Entonces, hermanos, los que nos da mucho miedo a la soledad, hay que madurar. Porque no podemos quedarnos en ese punto. De que como estoy solo, no predico. Como estoy solo, Dios no estuvo conmigo. No, al revés. Dice Pablo, Dios estuvo conmigo. Y luego da los saludos y la bendición final. Dice, saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto.
procura venir antes del invierno, y Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Eso es la comunión de los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos. Amén. O sea, aunque predicó, aunque dio doctrina, dio algunas correcciones importantes a Timoteo, habla de que se va a morir Pablo y dice: yo quiero que tú continúes la obra. Por eso es importantísima la continuidad en la obra de Dios. Dice Pablo: tú vas a continuar, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, dispuestos a morir cuando Dios lo disponga, ¿no? Porque quienes con cualquier cosita ya no quieren servir. Dice Pablo: entonces, como yo estoy para ser sacrificado, tú vas a continuar la obra, pero tienes que estar dispuesto a que te dejen, dispuesto a la enfermedad, al frío, a todas las cosas, y aún en medio de esto hay quienes te saludan. Priscila y Aquila, en Hechos, ¿no? Compañeros de Pablo, del mismo oficio, personas que estaban muy cercanos a él, se te saludan algunos hermanos. Hermano, qué importante es que enviemos saludos, porque quienes son muy descuidados, como muy descorteses, ¿no? Como que no están cerca de. Dice Pablo aquí: aunque estoy en la cárcel y tengo frío y te pido que me traigas el capote y tráeme los pergaminos, o sea, los estudios del Antiguo Testamento, y dice Pablo: Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo, tiene un plan. Y las cosas pueden funcionar porque Dios está con nosotros. Pues, amados hermanos, terminamos la hora 14 de Epístolas Paulinas. Muchas gracias a todos por su atención.